disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con el escritor y periodista Renato Cisneros, quien se encuentra en Madrid. Renato, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Un placer conversar contigo y qué bueno estar conectados también por aquí. Además, yo soy un admirador de ese viejo proyecto que era Rajes del Oficio, el libresco, y me encanta participar de esta manera digital, virtual. Bueno, ese proyecto no está dormido, ¿eh? En algún momento despertará, cuando termine Curioso, de ¿no? hacer las otras cosas que estoy haciendo, ¿no? Es interesante porque ahora que lo pienso, ese proyecto era son dos tomos de un libro en el que gente que piensa distinto puede conversar. Algo que hoy ya no sucede, básicamente. No, creo que fue un momento así privilegiado Mm. en el que se me ocurrió esta idea y por suerte pues dio la luz, ¿no? Pero Sí, efectivamente, no, yo creo que igual ahora se pueden hacer otras cosas. Hay más personajes que antes en el medio periodístico. Por suerte, todavía mucha gente rescatable. Mm. Pero también pues tienes gente como que se ha ido al lado oscuro, ¿no? Al lado oscuro de la fuerza, sí. Al lado oscuro Hay de más la fuerza. fricción, más tensión, ¿no? Y una sensación general como de permanente encono, siento yo, ¿no? De un tiempo a esta parte. Sí. ¿Por qué crees que ha pasado eso? A ver, yo siento que se han agudizado tensiones que son bastante antiguas, ¿no? Es decir, este es un país eh, eh, que nace bajo la impronta del conflicto, ¿no? Si uno se pone a pensar que ni siquiera la independencia fue, digamos, un móvil que uniera a los peruanos, sino más bien que generó divisiones y que con el tiempo los que estaban en contra de esa corriente se fueron acostumbrando al hecho de ahora ser peruanos, ¿no? Y a descubrir qué significaba la peruanidad o la peruanitud. Y entonces yo creo que venimos de una herida, y si vamos más atrás, ¿no? También podríamos encontrar en el capítulo incaico episodios tan fundacionales y desgarradores como el enfrentamiento entre dos hermanos, ¿no? A partir de un enfrentamiento a partir del cual empieza a surgir la posibilidad de una república, o más que una república, un país, o una nación, o un colectivo. Entonces yo creo que arrastramos heridas muy antiguas, antidiluvianas, y que se van, dependiendo del contexto, o agudizando o durmiendo, ¿no? Pero siempre están latentes, o sea, nunca desaparecen. Mira, sin pensarlo, ¿ah? Ha salido así nomás, pero la primera pregunta que yo tenía en mi papelito es, ¿por qué crees que el Perú es como es? Wow, ya es una pregunta oceánica. Yo sé. Oiga, Sí. amanecí existencialista. Bueno, no sé si voy a malograr el cuento, pero es un buen día para ser existencialista porque jugamos con Uruguay dentro de un ratito. No sé Ojo cómo. que esta entrevista se está grabando el día jueves y va Claro. a salir el día sábado, ¿no? Claro. Ahora, es curioso porque yo lo que te vengo diciendo puede parecer un discurso totalmente vacío si es que pensamos en que todavía nos queda el fútbol como un elemento que parece unirnos. Pero cuando tú me preguntas por qué creo que el Perú es como es, volvería un poco al razonamiento que estaba intentando eh, exponer, ¿no? Es decir, creo que el Perú nació como una herida, y es una herida que no se olvida, que no se borra, que va adquiriendo formas de acuerdo a los procesos y conflictos que se van manifestando, pero en ningún caso somos una sociedad que esté destinada, digamos, a la reconciliación, ¿no? Creo que esa es una palabra que está bien que exista, es como una suerte de quimera a la que está bien invocar de tanto en tanto, pero que cada año que pasa se me hace mucho más claro que es imposible alcanzar. ¿Tú dirías que Eh, el Perú nació mal? Con sí, eso no nació estoy mal. diciendo que el Perú sea un malparido, digamos, pero que sí, Algunos peruanos bueno, podrían calificar. pero sí hay problemas muy claros en los orígenes de la República. Para comenzar, Sí, celebramos la independencia
de 1821, cuando esta recién se dio en 1824, ¿no? Ese proceso que es súper interesante, yo no he leído lo suficiente, pero algo he leído y he escuchado mucho a los especialistas y claro, la gran mayoría coincide en que fue un proceso lleno de, mejor dicho, despojado del romanticismo que con el tiempo le hemos ido adjudicando, ¿no? Sí. Cuando hemos sido chicos y hemos aprendido que el Perú se hizo la independencia, pues siempre ha sido para nosotros un capítulo más bien épico, pero ya en el detalle de la historia, que es la información que suele pasar un poco desapercibida, ahí está todo, ¿no? Ahí están los enfrentamientos, los acomodos, ¿no? Había una élite que estaba muy contenta Exactamente. con la corona y que no tenía Exactamente. ningún interés en que el Perú sea Ninguno. un país independiente, libre, ni mucho menos. El propio San Martín en algún momento creía en una monarquía constitucional, ¿no? Así es, así es. No, y además tú hace un instante evocabas el hecho de celebrar la independencia firmada en el 21 o proclamada el 21, pero que en realidad se concreta el 24 Con la y caída de Canterac. y se concreta además a manos de un ejército que no era necesariamente peruano, ¿no? Sino más bien que era la suma de muchas voluntades latinoamericanas, que no sé si en ese momento lo latinoamericano era un Y término. mercenarios, ¿no? Y mercenarios, claro. Bolívar, San Martín, ¿no? Son personajes Colombianos, ingleses, de todas partes. de todas partes, de todas partes. Pero además es interesante que hayamos, por lo menos nuestra generación, crecido, sí, asumiendo como próceres definitivos a San Martín y Bolívar, pero en ese tiempo los peruanos de ese momento no sabían muy bien quién era su libertador, ¿no? No sabían exactamente quién era su padre, podríamos pensar, ¿no? Entonces un país que nace con esas dudas, con esas incógnitas, yo creo que está como signado para reiterarlas, solamente que con otras formas de manifestación, ¿no? Pero creo que es más que un estado fallido, porque esa suena ya más a una definición más de estos tiempos, siento que es una república herida y cuya aparente virtud, que es la multiculturalidad, en el fondo es más no un problema, sino un pretexto para la tensión permanente, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que más te fastidia, lo que más te revela, lo que más te jode de Perú? Lo que más me jode del Perú. A ver, hay algo como de saboteo, de autodestrucción, de no aprender las lecciones. ¿Sabes qué? Una cosa que me jodió mucho, que me jode, porque yo estaba en mis 20 cuando lo de Fujimori, la caída del 2000, trabajé en el Congreso un tiempo, esa es otra herida de la que algún día exorcizaré, pero lo vi muy de cerca, digamos, ¿no? Lo vi muy de cerca y me conmoví como tantísimos miles de peruanos o millones de peruanos con lo que en ese momento convenimos en denominar la recuperación de la democracia, ¿no? Y estuvimos muy convencidos de que aquella espiral de corrupción tan denigrante y tan obvia no podía repetirse nunca más. Y me jode que 20 años más tarde hayamos sofisticado simplemente los métodos de corrupción y que hayamos repetido lo que nuestros padres y antecesores juraron no repetir, ¿no? Que el ciclo histórico se cumple y que no somos más que la reiteración de lo anterior y que no vamos a cambiar el Perú. Entonces la comprobación de que esa decadencia no solamente no se fue, sino que se enquistó, solo que de maneras más disimuladas para ayornarse y luego volver a brotar, eso me jode, ¿no? Que sea un país en el que la palabra o la expresión del futuro, en el fondo, no trae necesariamente cosas mejores. A pesar de que siento que es un país, y esto va a sonar contradictorio, pero creo que el Perú es una contradicción. Siempre. Creo que es un mejor país del país que habitábamos cuando teníamos 15, 18 años, ¿no? ¿Te parece mejor? En algunas cosas, ¿no? Yeah. Tal vez he sonado muy contundente, pero me parece mejor que hoy se problematicen cosas como el asunto identitario, ¿no? Con todo lo que eso trae, por supuesto, de excesivo y de problemático también, pero me parece que es un país en el que las minorías sexuales tienen una opción de visibilidad, en el que las minorías en general no pueden esperar ser representadas
y eso creo que lo hace un mejor país, ¿no? Hay cosas que se problematizan de una manera que no se problematizaban 30 años atrás, los derechos humanos, por ejemplo. Hoy creo que hay un convencimiento de que hay que defenderlos, de que la democracia es un sistema que con sus fallas y sus grietas sigue siendo el mejor, o por lo menos el más óptimo. Entonces creo que ese tipo de categorías que... Ahora, en una parte de la ciudadanía, porque en los últimos años también hemos tenido un crecimiento de grupos ultraconservadores, También, de sí, es verdad. derecha carca, reaccionaria, ¿no? De moral rígida, Al punto que... intolerante. Totalmente, sí, esa es, digamos, la corriente negativa que viene acompañando lo otro que se supone que es un paso adelante, pero al punto, lo que tú dices me sirve mucho porque estaba justo el otro día pensando en que es increíble, insoportable que en un país como el Perú, que tiene una tradición cultural, ¿no?, sumamente arraigada, importante, las presentaciones de libros se hayan convertido en actividades a las cuales uno tiene que ir preparado para lo que sea, ¿no? Presentaciones de libros, firmas, estos encuentros con la gente que deberían ser momentos de un civismo, pues, y de una libertad indudables, se han convertido en la posibilidad de conflicto, ¿no? De violencia. Además en tu caso particular, las firmas de libros son como eventos apoteósicos, ¿no? En serio, en serio. O sea, ocurre en pocos casos. Yo lo he visto en el caso de César Hildebrand, la gente haciendo colas de cuadras para tomarse un selfie, una foto con Hildebrand para que le firme un libro, y la otra persona que he visto que le pasa lo mismo, eres tú. Me ha pasado, sí, y me siento muy agradecido de que eso ocurra, por supuesto. Hace poco me pasó en Trujillo, pero con el añadido de que justo un par de días antes de la firma yo había ido por una chamba de investigación que estaba haciendo y aproveché para coordinar con la editorial una firma en Trujillo. Hacía mucho tiempo que no estaba ahí. Oye, perdón, no te molesta que fume, ¿no? No, si a ti no te molesta que yo chupe y tú eres el anfitrión, ¿cómo me voy a molestar? La ventaja del Zoom, digamos, el humo no jode. Es verdad, sí. Pero te interrumpí. No, lo que te estaba diciendo es que un día antes de esa firma, un amigo que trabajó en el Ministerio del Interior me pasa el dato y me dice, oye, me han pasado el dato de que el ministro del Interior ha hecho justo una actividad en Trujillo y que Willax está por acá y que van a mandar una cámara y que a lo mejor se parece a la Resistencia. Entonces ya fui condicionado a la firma y pensando en que podía ocurrir una de estas cosas tan incómodas y tan desagradables. Y mi sorpresa benigna fue que por 3 horas estuve conversando con lectores que en ningún momento me mencionaron siquiera marginalmente el tema político, lo que me hizo darme cuenta que a veces sobreestimamos lo que ocurre en las redes y nos olvidamos de que en la vida no todo lo que parece importante en Twitter es importante, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué cosas te gustan, te fascinan, te divierten, te hacen felices del Perú? No me digas que el ceviche porque apago la grabación. No. Aunque no podría mentirte, ¿no? Que estando lejos la nostalgia del paladar también es verdadera. Es rico. Pero, a ver, a riesgo de seguramente mencionar cosas que tal vez algunos de tus entrevistados han dicho ya, pero es que esa capacidad que tenemos los peruanos, quiero creer que también la tengo yo, ¿no? De reírse de la desgracia, ¿no? Eso me parece, o sea, hay algo que está, por ejemplo, notoriamente en el humor peruano, que creo que es como la síntesis de lo que en realidad es un dato de espíritu, ¿no? Que es, ok, lo más probable es que yo vaya a soportar una crisis a lo largo de toda mi vida de peruano. Entonces, vamos a asumirlo y también a reírnos un poco de eso, ¿no? Obvio. Es verdad que somos para ser peruano resiliente hay que tener buen humor. Totalmente. No, nos cortamos las venas. Buen humor, pero además es este humor negro, ¿no? Donde lo defectuoso corrosivo, así como la baba de alguien.
Sí, ¿Ah? donde lo defectuoso sirve de material, ¿no? Cáustico para hacer una broma, un meme, un chiste, todo el tiempo. Frases, se me acaba de venir a la memoria esa frase de tu tío, primo, el gran ¿Toño? y entrañable Toño Cisneros, ¿no? Sí. Decía que si Kafka fuese peruano, sería un escritor costumbrista. Costumbrista. Sí. La frase es genial, genial. ¿Ah? Sí, no, es buenísima, es buenísima. Pero, por ejemplo, ahí hay una peculiaridad, ¿no? Porque el humor del peruano, que es una cosa que a mí me divierte y yo celebro, a veces cuando digo, ¿para qué mierda estoy en las redes? Yo sé que estoy por un asunto de chamba, periodístico, me informo mucho por Twitter, mucho más, con mucha mayor velocidad que con los medios tradicionales. Pero lo que más celebro es estos memes, videos que surgen a partir de la declaración de un político, o las chapas que Más pueden... la rapidez de los memes a mí es algo que Sí. me impresiona, ¿no? Cuando yo recuerdo que cuando aquí a unos amigos españoles les contaba, por ejemplo, que en mi barrio había un tipo que tenía un problema en la mano, no tenía la mano así por ¿Ya? un defecto de nacimiento, y entonces siempre estaba caminando así. Y cuando jugaba fútbol, su chapa era calidad, porque cuando jugaba fútbol daba los pases y parece que lo hacía con un gesto de elegancia. Entonces cuando estaba en el día a día, la gente le decía, ¡oh, de calidad! ¿Qué tal, calidad? Y esa era su chapa, ¿no? Para, Y es, para chaplines, los arequipeños. ¿Ah? claro, no por las puras Alberto Hidalgo. Superan a los era- limeños, pero mira, ampliamente, ampliamente. Sí. Las Así, mejores mira. chapas yo las he escuchado en Arequipa, claro. Yo no he registrado eso. A ver, por no, ejemplo, sí, ¿te sí. acuerdas de alguna? ¿Te acuerdas de alguna que hayas Bueno, yo tengo escuchado? varios de mis amigos cercanos arequipeños, tienen pues sus apodos, ¿no? Ya. Eh, ¿Y siempre están construidos en función del defecto del otro? Pecas, el Chueco, y una vez en una reunión me comenzaron a contar apodos de gente que yo no conocía, pero que eran apodos que eran crueles, ¿no? Claro. Que tenían que ver pues con deformaciones o accidentes que habían padecido en algún momento de su vida, y nada, o sea, ya se Por quedaron ejemplo, de por vida. el tipo que era fulviterazo, ¿no? Pero que le faltaba el dedo medio del pie. ¿Ya? Y su chapa era Zinedine Zidane. Es relativamente reciente. ¿Ah? Claro, más o menos reciente, pero ahí hay crueldad, hay humor, hay ingenio, hay información. No, hay todo, hay todo. Eso me gusta del Perú, digamos, que siento que a pesar de todo lo malo que nos pasa, hay todavía una capa de frescura para que transpira y suda estos dramas que cada vez son más cotidianos, ¿no? Ahora, con todo, ¿tu optimismo te lleva a ver un Perú saliendo adelante a pesar de la clase política que tenemos? No, yo no soy especialmente optimista, ¿eh? O sea, de hecho, pues, tiendo hacia el fatalismo, tiendo a pensar que lo que viene va a ser peor. Ya, Pero- o sea, eres pero- bien pero- peruano en ese sentido. Claro, Como yo. pero cuando miro hacia atrás, tampoco siento que haya habido un esplendor que añorar. O sea, hubo una cierta prosperidad, pero que estaba toda como pegada con mojo y baba, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde era realmente una temporada de la cual sentirnos orgullosos? Ya la pandemia lo desnudó todo y sabemos exactamente qué había debajo, pero lo que sí creo es que, y tal vez eso es no sé, como un pequeño aprendizaje de vivir fuera del Perú, es que siento que la gente siempre se está quejando del país que tiene. Pasa aquí en España, ¿eh? O sea, también. Y pasa creo que en todos lados. En todas partes. Pero cuando te alejas un poco, percibes que el país del que vienes no está tan mal como creías que estaba, ¿no? Incluso ahora, con Y te pones todo a cantar la canción de Pedrito Suárez Vértiz. No. No, ya no. Ha envejecido muy mal esa canción. Sí. No Sí. pienses en volver. ¿Tú ya tienes cuántos años fuera, Renato? 7 años, O sea, que el 7 tiempo se años. pasa rapidito, ¿ah? Rapidito. Ahora, 7 años con... Pero claro, o sea, no es... Yo conozco aquí gente, amigos peruanos, que rompieron con el Perú.
o sea, que nunca más regresaron, que se han ido, ha sido por alguna Navidad, algún Por más canciones de entierro. Benito Salesberti que le pongas, Sí, no. no, ni siquiera se la saben, creo. Y, que sí tienen al Perú como una suerte de nombre del pasado. Y ya vemos otros, como Andrés Ederi, por ejemplo, que vive aquí a 2 cuadras de mi casa, Ah, sí. que tenemos con el Perú una relación muy cotidiana, ¿no? Porque chambeamos para el Perú, porque nuestro trabajo tiene que ver con el Perú, Claro. porque nuestra familia está en el Perú, porque nuestros ahorros están en el Perú. Entonces, cuando viene esta monserga imbécil a decir, sobre todo en temporada electoral, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? ¿Tú qué opinas si vives fuera del Perú? Además, con este cliché tan... de este cliché de poca monta que es tú que vivías cómodamente en Europa, ¿no? O sea, creyendo que en Europa no hay incomodidad, o no puede haber incomodidad. Mm, No sé, que en Brasil solo hay alegría, que en Italia te tienes que enamorar, claro. que, ¿no? Es como Estereotipos. prototipos, estereotipos, ¿no? Sí. Entonces, eso me molesta, por ejemplo, ¿no? Me molesta que se minimice la opinión de millones de peruanos que viven fuera, que no necesariamente están fuera por su propia voluntad, y que por supuesto que tienen algo que decir respecto de su país, un país al que dejaron con pena, a veces con culpa, al que tal vez quisieran volver, al que contribuyen enviando remesas y poniendo algo de circulación económica, por lo menos en sus familias y en sus entornos. Entonces a mí sí me llega, literalmente, disculpa que te lo diga, pero me llega Albert, como decía un amigo, me llega Albert cuando dicen, ¿tú qué opinas si vives fuera? ¿No? Sí, puedo vivir circunstancialmente fuera, pero en mi caso, mis ahorros están en el Perú, devaluándose a un ritmo bien angustiante. El único inmueble que tengo, que es un departamento, está en el Perú, mi trabajo está en el Perú, mi sueldo proviene del Perú. Entonces sí me jode cuando te dicen, ¿tú qué opinas? ¿No? Pero no es un reclamo que se lo hacen a otros según su postura política, que también vienen fuera. Hablando de estas. Perdona por el Dale, exceso. dale, dale. Así como mientras que yo voy desarrollando mi pregunta, que tiene que ver con esta cosa de el peruano que particularmente con otro peruano es mucho más crítico, más rabioso que con el resto del mundo. No estoy pensando en esta película que ha generado un debate y una controversia, en la que actúa Stephanie Cayo, a la que le han dado, pero mira, de una Sí. manera inclemente Mm. e injusta, creo, ¿no? Tú puedes tener tus opiniones respecto de la película, si es buena, es mala, regular, intrascendente, si la actuación de Stephanie Cayo es buena, regular, mal, lo que sea, ¿no? Pero el ensañamiento contra la película, porque ha sido un linchamiento, ¿no? Una suerte de juicio popular al estilo senderista. Algo tipo Ilave, Descuadra, ¿no? ¿no? Algo tipo Ilave. A mí como que me descuadra. ¿Tú has tenido alguna reflexión sobre este hecho o no? Sobre este fenómeno. El otro día le escuché a Eduardo Adriancén, bueno, le escuché porque lo entrevistamos. O sea, Perdón, para porque comenzar, ¿has llegado a ver la película o no? sí, Ah, lo he ya, visto, le he visto. Le he visto movilizado más por la curiosidad pero igual, y por todo lo que ha generado. sí, porque no es mi Y es género. verdad, o sea, no es una película que me conmueva, no es una película que volvería a ver. Uh-huh. Es una película a la que si tenemos que centrarnos en el debate técnico sin que yo sea ni director ni guionista, Claro, eres porque un espectador como yo. claro, ¿no? Sí, por supuesto que tengo reparos narrativos que hacerle, pero, pero ya la escalada de críticas, muchas de ellas gratuitas, sí me parecen interesantes como fenómeno. O sea, es decir, ¿qué está generando esta película en un grupo, sospecho, importante de gente, o por lo menos activo en redes, que parece estar metiendo el dedo en alguna llaga, ¿no? Me interesa la llaga más que el dedo, en realidad. Me interesa por qué ocurre eso. Y, y lo que le escuché decir a Eduardo Arancén, que me parece que tiene sentido, creo que es una parte de la respuesta, no sé si hay una única respuesta, pero él decía que el Perú en este momento en verdad es un país que está furioso, ¿no? Que Mm. está frustrado, que está molesto, que está enojado con su suerte, que la suerte, ya sea porque está siendo conducido por alguien que no eligió o porque
el que eligió ha resultado ser un desastre. Entonces, una sociedad así, de pronto, es testigo de una película que ciertamente, ¿no? Toca algunas de nuestras fibras más delicadas, y entonces aparece todo este vómito negro. Que tiene que ver con el Contra- racismo, el clasismo, ¿no? Porque por Sí. ahí han ido muchas de las críticas. Lo que yo rescataría es que en todo caso, digamos, de todos esos comentarios, o sea, siento que lo que hay es una sociedad que está intentando preguntarse qué somos, cómo estamos representados y, y hasta dónde funcionan las oportunidades de cada quien. Eso me parece bien si es que el debate fuera civilizado, pero lo que vemos en redes es que hay eso, ¿no? Insultos, casi como prohibiciones a un determinado tipo de peruano a manifestar las expresiones culturales. A Stephanie Cayo ya la putean porque bailó festejo de una manera, porque se equivocó en en la definición de una jerga. Todo eso ya me parece ya cómico, ¿no? Pero sí yo quisiera quedarme o centrarme en el hecho de que es un colectivo que ha reaccionado airadamente. Quiero crear movilizado por la necesidad de decir, aguanta, ¿quiénes somos? ¿No? Y cómo nos estamos representando en los medios más importantes del mundo. Ya, La pero película esa es un hipótesis éxito comercial. esa hipótesis de la, no, si está, es primera en el ranking en el Perú y en varios países está en el top 10. O sea, es una película que se está viendo que está haciendo un éxito comercial. Y tal vez nosotros que tenemos alguna tribuna, lo que podríamos hacer, por lo menos me parece a mí que es una cosa que puede servir, es aprovechar que esta película ha concitado tanta atención para recordar que en la misma plataforma hay otras películas peruanas exitosísimas, por lo menos a nivel de crítica, y muy importantes como Huayna Canción sin nombre o Retablo. Exactamente, ¿no? Que creo que también forman parte de esta, no sé cómo decirlo, pero Claro, están en la plataforma, lo que pasa que esta es la primera película en la que está el sello, la firma de Netflix, ¿no? Pero yo siento que es una oportunidad perdida no porque la película sea mala y se pudo hacer una mejor, que tal vez sí. Creo que es una oportunidad perdida porque aprovechemos la popularidad de esta película que no nos gusta tal vez, para hablar de cine peruano, para hablar de identidad, pero sin atacar, ¿no? Es lo que yo pienso. Hace poco estuve en Trujillo, fui a Moche. Me pareció increíble lo que estaba sucediendo con el huaco erótico, ¿no? Todo lo que había surgido alrededor. Y me pareció bien llamativo, y lo conversé con un par de historiadores trujillanos, la actitud de la academia, ¿no? Claro, los académicos ven a esa reproducción gigantesca y la tachan de guachafa, ridícula, populachera, un arranque del alcalde de Moche por ganarse algunos aplausos. Es posible, pero ¿por qué no aprovechar, ¿no? La fiebre de los huacos eróticos, aprovechar el número de gente que va haciendo cola para tomarse una foto y por lo menos, no sé, circular volantes para un curso sobre la cultura moche, ¿no? Nuevamente, siento que se desaprovechan las cosas populares para discusiones más inteligentes. Claro, del meme no pasamos. Exacto, nos quedamos en el meme o hacemos memes más sofisticados o más astutos o inteligentes, entre comillas, pero nos cuesta, y creo que también hay eso, ¿no? Mucha furia, mucha molestia. Porque sí. esa furia, en vez de canalizarse hacia una película que a mí me parece inocua, hacia la cosa política, ¿no? Porque estamos actualmente entrampados en una suerte de crisis política permanente en la que los peruanos somos como rehenes de un poder ejecutivo inimputable, de un Congreso inefable y de una justicia que imparte justicia arbitrariamente, caprichosamente, con intereses subalternos en los tres poderes más importantes del Estado y otras instituciones estatales. ¿Por qué no canalizamos esa furia hacia donde debería estar? En la cosa política. ¿Por qué hay esa indolencia? ¿Por qué hay esa indiferencia? Hay un alpinchismo, pero no se está manifestando de una manera
Así es. real, tangible. ¿Por qué crees tú que estamos en esa suerte de limbo, ¿no? Existencial y en el que Existencial no político. estamos haciendo nada? Me lo he preguntado muchas veces, Pedro, a lo largo de los últimos meses. O sea, ¿por qué la gente no sale a marchar como cuando lo de Merino? ¿Por qué incluso el nuevo indulto a Fujimori no ha movilizado a esa corriente que es o a esa gran masa que se supone que es el antifujimorismo, que viene decidiendo elecciones desde hace mucho tiempo? Así es. Y la verdad es que no tengo respuesta. A veces escucho a los entendidos, ¿no? Opinólogos, politólogos, etcétera, y algunas cosas me hacen sentido, ¿no? Tal vez porque el que está en el poder es alguien que surgió desde la izquierda, es posible, ¿no? Y la calle está ahí un poco como conflictuada consigo misma, la izquierda, quiero decir. Pero la verdad es que no tengo una respuesta. A mí me desconcierta tanto como a ti. Me desconcierta que el chupo salte por otro lado, ¿no? Efectivamente, por el lado además más superficial, ¿no? Cuando hay problemas intestinos que nos están devorando, y tal vez tenga que ver también con que la herida de las elecciones está todavía muy próxima, ¿no? O sea, no, es imposible que puedan marchar juntas personas que piensan distinto, y eso de verdad es un dilema que no sé cuándo se va a resolver. Hace poco que estuve en Perú, un amigo me decía, marcho desde los 90, marcho desde la primera vez que se convocó una marcha contra Fujimori, y nunca había sentido la desolación de marchar primero sin nadie que dirija la marcha. Se refería a la anterior a la de Fujimori, creo que era, no recuerdo exactamente por cuál, pero hubo una que se convocó en la Plaza San Martín, que no tenía líderes, donde a Susel Paredes le cayeron palos. De los pulpines. Entonces, No. Bueno, han habido como 4 importantes en... Una de este último tiempo, de febrero probablemente, o de finales de enero. Y claro, cuando él me contaba eso, o sea, yo siento eso, ¿no? Que una sociedad ha llegado a un punto, de inercia. al desfiladero, sí, y a la inercia absoluta, cuando ya ni siquiera puedes marchar, ¿no? Como solías marchar antes, en nombre de una causa como la que tú describes, ¿no? Una causa que tiene nombre propio y que está lo suficientemente corporeizada en el Ejecutivo y en el Legislativo, que mientras nosotros estamos ahí debatiendo qué somos y en qué nos ponemos de acuerdo y qué no, ellos están dándose la mano para salvarse, ¿no? Ahora, si fuésemos un país civilizado, sano, ¿cómo crees tú que deberíamos salir de esta crisis? Para mí la salida menos traumática es o era la renuncia, ¿no? La renuncia de Castillo en el entendido de que él captara lo que estaba sucediendo, Sí, de pero que no no se da había cuenta de nada. de que no había salida y que todos sus movimientos en adelante iban a estar o demasiado vigilados o fiscalizados, y que en realidad su cuota de poder estaba diluyéndose. Pero me queda claro que él no va a renunciar, ¿no? Clarísimo. Y me queda claro también que no ha aprendido las lecciones, porque los Ninguna. nombramientos que hace son en realidad trucos, ¿no? Trucos para satisfacer momentáneamente al público que le exige cambios, ¿no? Saca al ministro de Transportes, pero pone el segundo. Claro. Saca al gerente de Petroperú, pero pone al ex gerente de Fiscalización, o de Finanzas, perdón. Entonces, en realidad no son cambios, son movidas de un ajedrez desesperado para intentar subsistir mientras pacta con los que hasta hace poco eran Es sus vacadores. gatopartismo puro y duro. Totalmente. Hay ¿no? algunas cosas cosméticas para que no cambie nada en el fondo. Esa escena, ¿no? De Alain Delon diciéndole a ¿quién es? ¿Cómo se llama el actor de No la vi, Gato yo no vi Pardo? esa película. Bueno, Yo vi pero la película peruana. te acaba de referir al gatopardismo. Pues el gatopardo, Alain Delon le dice, para que nada cambie, para que todo cambie, nada tiene que cambiar, ¿no? Es un momento genial, porque ahí te das cuenta que en la película, ¿no? La nobleza italiana, que está en franca decadencia, tiene que pactar con las fuerzas emergentes, hacer como que no pasa nada para ellos mantener sus pocos privilegios. Es tal cual, o sea, es lo que está ocurriendo, solo que en versión peruana, y lo más triste es que si Perú va al Mundial, todo eso puede pasar a un tristísimo segundo plano, como pasó en el 2018.
Sí. En el 2018 vivíamos en la que en ese momento era la peor crisis política de nuestra historia. Siempre estamos viviendo la peor crisis política de nuestra historia. Pero la clasificación a Rusia hizo que la renuncia a PPK, que era una cosa pues históricamente grave, pasara casi como un chiste, ¿no? Y me acuerdo que hubo una viñeta, no sé si fue de Carlín o de quién, que un tipo le dice al otro, oye, ¿escuchaste? Renunció. Y otro le dice, ¿quién? PPK. Ah, bueno, pensé que hablabas de Gareca. Bueno, esa viñeta era un retrato muy fiel de ese momento, y lo mismo podría ocurrir ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo crees tú que va a ser el desenlace de Castillo? ¿Va a llegar al final de su gobierno? Algo va a pasar, porque en el Perú siempre pasa algo que detone su caída súbita, y de repente asume Dina Boluarte, o de repente los congresistas se ponen lúcidos y de súbito dicen ya adelantemos las elecciones, ¿no? Como ha planteado Sagasti, con algunas reformas políticas, porque sin reformas políticas vamos a volver a lo mismo de siempre o a algo peor, si cabe algo peor en el Perú, y siempre cabe algo peor en el Perú, ¿no? Porque acá nunca terminamos de tocar fondo, siempre seguimos cayendo. Aquí en el Perú no hay fondo. Siempre hay un peldaño que puede estar, claro, que puede conducirte más abajo. Entonces, ¿cuál crees tú que te dice tu instinto, tu olfato? O sea, lo que yo veo inmediato. Lo que yo veo es que las denuncias, ¿no?, cada vez van cercando a Castillo. O sea, al principio eran los viceministros, los cuadros más alejados, luego ya hablábamos del secretario general de Palacio, luego ya estamos en los sobrinos. Las 20 lucas en el baño ya era una cosa que tú dices. Sí, pero eso es de ahorita, eso es diciembre, ¿no? Noviembre, diciembre. O sea, ahora que tiene 8 meses, y en menos de 8 meses, a diferencia de los otros corruptos, digamos, que eran más solapas, de repente más sofisticados, o sea, para allá hacia el final. Pero yo siento que las denuncias ya lo van arrinconando, ¿no? Hemos pasado de los funcionarios a los paisanos, los chotanos, los sobrinos, o sea, tarde o temprano el círculo de la corrupción lo va a tener a él como protagonista de alguna cosa que haya hecho con maledicencia, voluntaria o involuntariamente, pero no veo que él vaya a sobrevivir a esta escalada de denuncias en las que él tiene un poco de responsabilidad o mucha responsabilidad, pero todavía no es el gran corrupto, ¿no? Todavía no lo vemos en ese plan, pero yo creo que es cuestión de tiempo. Y lo que ojalá pase... o sea, tú todavía no sabes si Castillo es o se hace. No, yo creo que es, pero todavía no tenemos la prueba palpable para decir, ahora sí, en nombre de esto, impulsemos todos una vacancia. Yo estoy a favor de la vacancia en la medida en que es, sí, un recurso constitucional, está validado por la Constitución y puede perfectamente ser invocado, pero las causales que la Constitución indica todavía siento que no se han dado. Por eso decía, ¿no? La renuncia me parecía una salida decente, digna. Tal vez más decente, digna, pero claro, ni la decencia ni la dignidad están en la agenda de Castillo. No están con Castillo. Entonces sí espero que haya pronto una denuncia que ya lo evidencie como probablemente el titiritero de corrupción que es, y que lo vaque el Congreso y que entre Dina Boluarte y que convoque elecciones, o que prospere la iniciativa de Sagasti, ¿no? Hay quienes dicen... Pero no lo ves terminando, tú no lo ves terminando. No. En el 2026. No lo veo. Y por joder. No lo veo. Tendría que cambiar todo y no va a cambiar, ¿no? Si en 8 meses no ha dado una pizca, una muestra de entender las muchas lecciones que se han ido dando a partir de las muchas microcrisis que han ido surgiendo, no creo que tengamos que pensar que puede ocurrir de ahora en adelante, ¿no? Ahora, no lo veo yo. O sea, mira, lo veo a él llegando el 2026, pero no veo al Perú llegando el 2026. O sea, o llega él o llegamos nosotros. Sí. Y creo que el país tiene que llegar llegando al 2026. No, yo tampoco. Es una eternidad, además, el 2026, ¿no? Es demasiado. Este desgaste no lo soporta, no lo puede soportar ningún país, ¿no? Ningún país. Además, claramente, este señor no va a cambiar. Está claro que no va a cambiar. Y en la medida en que el tema económico se agrave, porque
hace un rato hablábamos de por qué la gente no sale tanto, Sí. y tal vez algo también tenga que ver el bolsillo, ¿no? Porque los pronósticos eran de que ya a estas alturas deberíamos habernos convertido en una república en un país sin ningún crédito fiscal, ¿no? Gracias a Julio Velarde probablemente todavía esa ecuación se mantiene en la línea de flotación, pero tarde o temprano ya el bolsillo va a seguir agujereándose y ahí sí la gente yo sospecho que ya no va a aguantar más, ¿no? Ahora, no sé tú, pero Pero yo, como decía Luis Miguel, un siguiente escenario que me parece así, palteante, ¿no? Es, ya, se adelantan las elecciones, ya, vamos a elecciones generales. Algo pasó, se va Castillo, se va Boluarte, se va el Congreso, vamos a elecciones generales. Claro, pero sin reforma política, ¿a qué elecciones generales vamos a ir? es ¿No? que esa es la gran encrucijada, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estamos entre la necesidad perentoria de encontrar una salida a esta crisis y la urgencia sistémica de arreglar el asunto político. Y esas dos cosas no pueden darse al mismo tiempo, o sea, no pueden ocurrir en simultáneo. Y es muy probable que la siguiente elección, si es que se da el escenario que tú estás pintando, de que se adelantan las elecciones y tal, es muy probable que se parezca mucho al del año pasado, ¿no? Quiero creer que no, pero tampoco veo que en el horizonte pueda surgir una candidatura que entusiasme a aquellos que a lo largo de estos meses hemos intentado creer que el centro, con todo lo diluido que está, no ha muerto en el Perú, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Esa es una expectativa de muchos, temor- que ese centro resucite, ¿no? Porque si no, lo que queda ya es que Son los extremos. la derecha más achorada entre finalmente, ¿no? No, vamos a estar Suba con al escenario. una derecha bruta y achorada y una izquierda bruta y achorada. O sea, Claro, los dos y es- extremos. Y en el Y medio es, la nada. re- y es la reiteración de este mismo momento, solo que al revés, ¿no? Así es. Sí. Ayer conversaba con el arequipeño Gonzalo Banda, que es muy Es muy bueno él. agudo, es muy Sí. agudo en sus análisis políticos, y comentaba esto, ¿no? O sea, en el Perú estamos siempre discutiendo el día a día, la menudencia, la chauchilla, los detalles, la crisis del día. Pero los problemas medulares, los problemas de fondo, Mm. no los pensamos. Entonces estamos otra vez condenados a repetir pues las crisis, matices más, matices menos, volvemos a patear la misma piedra y en esa andamos toda la vida. Sí, esos problemas de fondo se los acabamos confiando a comisiones, ¿no? Bueno, de hecho, ¿no? Hubo un grupo de especialistas con Fernando Tuesta que diseñó Claro. toda una reforma política. Ya está la reforma política, Exacto. ya está hecha. Sí, No sí. es perfecta. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, como ha planteado la congresista Adriana Tudela, que el voto en el Perú debería ser facultativo, libre, Me parece una excelente opcional. idea. Es la primera vez en mucho tiempo, creo, o la primera vez a secas, en que siento que está bien hacer eco de una iniciativa de la congresista Tudela. Me parece que está bien esa idea, ¿no? Bueno, a Hay mí, que- en ese punto, Adriana Tudela me representa. Sí, ¿no? sí, no, total. Me caen así a la Vengan de a uno. Pero. Vengan de a uno. Sí, vengan de a uno. Poco a poco, tranquilo, muchachos, tranquilo. Pero, por ejemplo, mira, esto que tú acabas de decir, yo creo que también es un tema que tenemos que curar como sociedad. ¿Qué cosa? ¿Por qué o sea, por qué decir que una idea de alguien de derecha me representa? ¿Por qué podría estar mal? ¿No? Pues para mucha gente podría ahora perfectamente decir, ya, pues no, Pedro ya se pasó al otro lado, al lado oscuro, etc. En el Perú hemos perdido la capacidad de entender Yo que siempre alguien soy un puede... liberal de derecha, que la No, gente de acuerdo. ve como caviar, hasta como rojo comunista. Pero ya, tú has sido A ellos. pero también con ideas progresistas que yo creo que el centro Bueno, también hombre, como liberal, soy liberal en lo político, en lo económico y en lo social. O sea, que la izquierda se haya robado las banderas del liberalismo, eso es una historia que nadie ha contado todavía, pero vemos toda la progresía de la izquierda se la debe al liberalismo.
De acuerdo, sí. Son banderas Sí, totalmente liberales. sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero lo que Parece no bacán que sea termino, así, ¿eh? lo que no termino de entender es por qué en el Perú, y seguramente en muchos otros países, pero ahora estamos hablando del nuestro, votar por alguien, ¿no?, implica no, o sea, perder la capacidad crítica respecto de la gestión de ese alguien. O sea, de pronto, Ah, no, si tú sí. votas si tú votas por alguien, entonces Acá, ya no puedes acá se criticarlo, ¿no? estigmatiza. O sea, Acá pero se eso, estigmatiza. eso ocurre con los equipos Renato de Cimientos, ese fútbol, es un ¿no? caviar, ese es un caviar, está hablando mermelero, Pero, seguro que le paga Soros. o sea, ¿Ah? no, a mí a cada rato me dicen mermelero, caviar, que me sacan la fotito con Susana Villarán del 2006, creo, en fin. Pero sí me parece bien preocupante. O sea, si yo voto por alguien, desde el día siguiente tengo todo el derecho y toda la responsabilidad de criticarlo. Pero en el Perú de pronto votar por alguien implica, y no, yo no he votado por Castillo, pero bueno, Yo tampoco. implica, no, ya, si ya votaste por él ya te jodiste, ya no vengas ya ahora a criticar, no te subas al carro de los que estamos criticando desde antes. Sí. O sea, ¿en qué momento un voto, que ni siquiera quiere decir una militancia ni nada por el estilo, un voto implica un cheque en blanco en adelante? Eso a mí me parece bien grave y siento que sea como Es que establecido la idea. Sí, refleja una intolerancia, ¿no? total, La total. incapacidad de conciliar con el otro, de consensuar, de hablar, de escuchar al otro. Eso sí me parece una enfermedad, una tara que se ha instalado en el Perú y que aparece por épocas. O sea, ya en la época de Fujimori, Alberto, existía eso. Yo me acuerdo en las reuniones sociales, oye, todo el mundo pues era fujimorista, salvo unos cuantos que no los éramos, y pucha, que esas reuniones eran bravas, ¿no? Claro, esas reuniones con redes sociales probablemente habrían reproducido lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ahora, igual te agarraban en la calle o entrabas a un blockbuster, a su madre, puta, qué viejo soy, ¿no? Pero tenemos y te decían, tú eres antifujimorista, ¿no? Y te miraban, o sea, un poco más y te escupían, o sea, Bueno, pues, fueron unas épocas bravas esas, ¿ah? bueno, ahora está pasando algo, o sea, esta lapidación, ¿no? A nivel redes sociales de las ideas, ¿no? Más que de las personas, de las ideas. Y a mí me parece triste porque yo siempre me he opuesto, por ejemplo, a la idea que tienen muchos amigos míos de izquierda o de centro izquierda, que dicen cosas como: yo nunca podría conversar con un fujimorista. A ver, yo sí podría conversar con un fujimorista en la esperanza de tener puntos en los que podamos estar de acuerdo, que estoy seguro que los tenemos. Yo tengo parientes fujimoristas, o sea, ¿cuál Pero es el problema? toda esta corriente de que, no, si votaste de esta manera, entonces no puedes pensar ni un milímetro más al otro lado, me parece muy perniciosa porque también a veces condiciona a los que hacemos periodismo, ¿no? O sea, que yo no podría esperar del almirante Montoya con todo el rechazo que me genera el 99% de sus declaraciones, no podría esperar que de pronto diga algo con lo que yo esté de acuerdo. Yo espero que sí, espero algún día poder decir: caramba, acá hay una buena idea. Y del otro lado lo mismo. Ahí sí creo que vas a esperar un montón, Renato, pero bueno, No, puse el ejemplo de Montoya para irme al extremo, pero al extremo, sí. sí. Pero en el medio creo que hay ejemplos de personas articuladas, digamos, que Ahora, pueden tú no tener... votaste por Castillo, ¿significa que No, votaste por Keiko? no. Yo en mi última columna de Somos, antes de la segunda vuelta de la elección, Te confesaste. o sea, no, lo que dije fue: ninguna de estas candidaturas a mí me representa, y en la Constitución el voto en blanco, el voto de protesta está contemplado, o el nulo, que es un voto de protesta, es un voto que lo que está diciendo es: no puedo votar por ninguno de los dos. Ya los cálculos de a quién ¿Votaste viciado favoreció, o ¿no? votaste en blanco? Voté nulo, sí, anulé mi voto. O sea, yo no fui a votar, porque yo creo en el voto facultativo. Ya. Y en una situación extrema como esa, yo le endoso a mis coterráneos, a mis co-ciudadanos, la responsabilidad. Pues cojan ustedes y yo acataré, ¿no? Ahora, yo tengo muchos amigos, como seguramente tú los tienes, que votaron por Keiko, no entusiasmados ni convencidos, sino muy a su pesar. Y me parece totalmente respetable la opción.
Sí, claro. Lo que no Todos los votos entiendo. son respetables, todos. Exactamente, todos los votos son respetables, todos. El voto por Keiko, el voto por Castillo, el voto nulo, el voto viciado, todos son Y respetables. nadie tiene el derecho de enjuiciarte por tu voto. Para Pero comenzar, lo han hecho. el voto es Pero constitucional y es secreto según la Constitución, ¿no? O sea, para comenzar, nadie Así te es. puede recriminar por lo que votas, pues. Pero ¿no te parece triste, Pedro, que lo hagan? Ya no me importa ya periodistas, gente que no conoces, que lo haga tu familia, que lo hagan amigos cuya amistad se forjó por muchísimas otras razones Bueno. mucho más interesantes que la política. Esa es una de las razones por la cual yo me he salido de varios chats, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones en las que la gente se polarizó, se puso más fujimorista que nunca, y con el Pero rollo no además de que del fraude. llegue el comunismo. El comunismo. Ah, ya. Ya, por ejemplo, No me ese es digan otro, que Castillo es un comunista, pues. ese Es es un otro punto. improvisado, un chicha, un informal, ¿no? Que ya Ese está es siendo otro salpicado punto. por la corrupción. En, Castillo en al- es- en algún medio de la derecha, bueno, en Willax, yo escuché más de una vez, ¿no? Se viene la planadora marxista, ¿no? Y hablaban de coches bombas y de la reinstauración del terrorismo. No me jodan, esta es una tira de corruptos, muy probablemente, no muy distintos de los corruptos que ya conocemos, desorganizados como ellos solos, Salud, salud. salud, que no saben ni qué están haciendo, ni dar un paso adelante, ni otro hacia atrás para corregir, pero en ningún caso es una mafia ideologizada. Es una mafia, sí, es una mafia delictiva, más que marxista. Me da risa esa. Y de hecho lo decía Juan Carlos Tafur en una columna muy reciente. Bueno, de hecho en una columna de hoy, pero digo muy reciente porque esto va a salir el sábado, ¿no? La derecha tiene que buscarse otra narrativa, ¿no? Porque eso del gobierno comunista ya no cuaja en la gente. En la gente que de Esa verdad. es la columna de Tafur de hoy, efectivamente, sí. Sí. Que para todos, Entonces yo estoy. en la columna del jueves de Tafur. Sí, columna del jueves. Porque además frivoliza lo que tú y yo recordamos que sí fue el comunismo y el terrorismo en los 80s y en los 90s, ¿no? Y cada uno lo sufrió a su manera y lo vimos de cerca. La época de Alan García, ¿no? Es el Total. peor gobierno que Total. yo recuerde en mi ya casi sesentona existencia, Dilatada existencia. dilatada existencia, experimentada existencia. No ha habido otro gobierno como ese, por suerte. Por suerte. Ahora, en estos tiempos, a ese García, ¿qué hubiésemos hecho con ese García? Pero mira, Bueno, o sea, a ese García se le condenó, ¿no es cierto? Todo el mundo decía, no, García, cadáver político. Este señor no va a ser nunca más presidente de la República. Mira. Y en el Perú pasan Bueno, esos milagros, pues. hace un rato me Ollantumala, preguntabas, ese tampoco, jamás va a ser. Y mira. hace un rato me preguntabas, ¿no? ¿Qué odiabas del Perú o qué detestabas del Perú? Eso, ¿no? Que se premie con el voto, por muy desesperado que este sea, a gente que en su día hizo o mierda el país o contribuyó a que se enmierde un poco, ¿no? Y esa falta de memoria, ese no querer mirar hacia atrás porque el Perú está destinado a ser un país que mire hacia adelante, que es una retórica que a mí me tiene hinchado, ¿no? Sí, esas cosas me joden. Ahora, ¿quién que no está en la política? Perdóname que voy a... Dale, hombre. Yo no me... Yo también quisiera estar en el mismo plan que tú, no tengo vino, no tengo copas tampoco. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Pero eso es una decisión personal o un accidente? No, es un accidente, No, te preguntaba, ¿a quién te gustaría ver en la política que no está haciendo política? Porque de repente está en la academia o se ha apartado temporalmente de la política o está en el mundo del arte, pero podría, digamos, si quiere, entrar para, digamos, buscar una opción de centro, ¿no? Este centro abandonado, que ha sido desplazado por estos
extremos de izquierdas y de derechas, quienes están ahí, pero a la vez no están y deberían estar. Ya estoy hablando como Cantinflas, carajo. Mira, la verdad es que no veo ni entre... Estoy hablando como Acuña ya. ni- no seas malo, no. Tampoco te pongas a ese nivel. Nunca me voy a olvidar un chiste sobre Acuña que siempre me hace reír, que Acuña entra a una librería y haciéndose el lector, el inteligente, ¿no? Le pregunta al que atiende, ¿qué tiene de Ernest Hemingway? Y le dicen, bueno, tenemos el viejo y el mar. Deme el mar. Bueno, yendo a la pregunta, no, la verdad es que no veo ni en el ámbito intelectual alguien a quien a mí me interese ver haciendo política. O sea, pienso en nombres así un poco al vuelo y no veo a nadie. Y de los que ya no están y que estuvieron, ya, yo sé que el nombre recurrente es Salvador del Solar, pero a Salvador creo que no le interesa. Yo también creo que no le interesa. Sí, las veces que yo se lo he preguntado, es como que la desesperación parece todavía darle al nombre de Salvador Solar una opción, pero creo que el propio protagonista no está interesado más que en hacer sus cuestiones artísticas, que me parecen válidas, ¿no? Por También. supuesto. Y yo también quiero verlo a él dirigir y tal. Y esa es la otra mala noticia, ¿no? Que no hay, o sea, no hay ahora, deberíamos tener, ¿no, Pedro? Qué desesperación, tener 2, 3 nombres para animarlos desde aquí a que se metan en política, pero me gustaría que Alberto de Belaúnde regrese a la política. Alberto de Belaúnde, y mira. Me gustaría que Marisa Glave regrese a la política. Uh-huh. Y estoy pensando en gente de derecha, pero no tan radical, que también podría seguramente hacer una chamba valiosa. Ayúdame con nombres porque ahí no se me ocurren mucho. Mira, la vez pasada entrevisté a Flor Pablo, del Partido Morado, no la conocía, sí. Tenía referencias de ella. Varios amigos míos de derecha y de izquierda caviares, digamos, ¿no? Me decían, oye, Flor Pablo tiene pasta, tiene madera, yo la veo, ¿cómo se llama?, con un perfil presidencial. Entonces, ya me lo habían dicho como 5 personas y ya con este canalcito, este programita, le dije a Antonio, mi hijo, que es el productor de esta vaina, vamos a entrevistar. Y me causó buena impresión, debo reconocer. Sí, bueno, es que en un país que está además polarizado por el fanatismo, una voz centrada como la de Flor Pablo, centrada en el doble sentido, ¿no? De ecuánime y al mismo tiempo representante de un centro que se niega a morir, a mí me parece una opción también interesante, ¿no? Y aunque Además, mujer, con las ideas bien puestas, sí, tú podrás discrepar de ella, disentir lo que quieras, pero más o menos, o sea, su trayectoria, además su biografía también me pareció sumamente interesante, bacán, digamos, alguien que surge desde abajo, pasa por el sector público y ahora está en el Congreso de la República. Y mira, se lo pregunté y ella no descarta postular a la presidencia de la República por el Partido Morado que tantos odian, pero una vez más, o sea, más allá del color, o sea, si por ahí aparece, no sé, en otro partido, alguien que encarna las ideas que yo pienso, como por ejemplo ahora se está armando un grupito de derecha liberal, me parece monstruo. Lo que pasa es que esos movimientos de derecha liberal nunca terminan de cuajar, yo no sé por qué, maldita sea. Ya, ¿cómo se llama? Porque me parece que es el mismo que yo he escuchado. Antonio me dio el nombre la vez pasada, pero ya es verdad que mi Alzheimer es bien maleado. Escúchame, y por ejemplo, ¿y te despierta entusiasmo la elección de octubre? O sea, ¿por alguien? Para la alcaldía de Lima. No. Nadie. Yo creo que ahí otra vez voy a hacer uso de mi voto facultativo con mi plata, ¿no? Acá el voto facultativo en el Perú es con tu plata, ¿no? Mira, yo nunca había...
yo nunca había sentido, no, yo no estoy pensando en lo de octubre, sino en la pregunta que me hiciste antes. Siempre, o sea, he crecido como Oye, te ciudadano recuerdo que el escuchando. entrevistador soy yo, pero te concedo que Este es Sálvese quien pueda todos los lunes, miércoles y ha faltado Josefina nomás. ahorita la metemos a Josefina. Un pase de vuelta hacia Josefina. Oye, Josefina, no, sí, no es lo máximo, José es lo máximo. sí, y te José quiere es lo mucho. máximo. No, yo a ella también. Josefina Dignidad. La capitana Marvel. Otro día hay que hacer un rajes del oficio, pero contigo y con Josefina. Ya, genial, genial. Porque además José saca otras cosas de mí que ahorita seguramente no están aflorando. Pero, eh, no, lo que te decía es, Tu inmadurez. claro, porque ella es la que pone la cuota de, ¿no? Sí, es así, es así. El No, chapé. José en esas cosas es Sí, es más seria que tú. totalmente, sí. Y por eso es que nos llevamos bien. Pero, nada, yo he crecido escuchando que la gente honesta debería meterse en la política y siempre me pareció una frase hecha hasta ahora. Ya. O sea, porque había, Te porque había desvías sin querer, Renato. Estabas entrando al tema de las elecciones municipales de octubre. Sí, pero me salí de ese tema para responder la pregunta que me habías hecho antes Ah, ya. respecto de quién podía ser, ¿no? La persona que asomara o regresara y que despertara algún tipo de ilusión en quienes hoy no nos sentimos representados. Y, y lo que te decía era eso, de que nunca como ahora esa frase durante mucho tiempo, para mí frase hecha, de que la gente decente tiene que meterse en la política, hoy cobra todo el sentido y toda la urgencia que durante mucho tiempo no tenía, porque yo sentía que había un sistema de partidos políticos que mal que bien podían eventualmente convocar algún rostro interesante, algún perfil interesante, pero hoy siento que esa opción ya no existe, que los partidos se han diezmado, que se han convertido en ruinas de lo que alguna vez fueron, en el caso de los, Son vientres de alquiler. sí, en el caso de los tradicionales y de los nuevos, eso, son vientres de alquiler, camarillas de oportunistas. Entonces, sí, Ahora, aunque ¿cómo, suene cómo te ingenuo y definirías tú viejo, políticamente, Renato? Yo ya te dije lo que soy yo. ¿qué dijiste que eras? Un liberal de Liberal, derecha. en lo político, en lo económico y en lo social. Yo también me considero un liberal, ¿ah? Aunque no lo creas, pero si me tengo que ubicar en algún lugar, aun cuando hoy tenga todas las críticas encima, yo sí me considero una persona más de centro que de izquierda o de derecha. No siento que sean esas ni etiquetas ni nombres que me representen. Un centro Eh, radical. Sí, un centro radical. Me gusta esa. Me gusta esa. Gracias. Es He mía, pasado. es mía. ¿De quién No es? sé a ¿De quién quién se le he es? escuchado, pero He pasado años preguntándome qué soy políticamente. Soy eso, un centro radical. de repente José ya te lo había dicho, pero digamos, no la escuchaste. Bueno, una cosa que me gusta de Josefina, por ejemplo, es que tiene pasado político, ¿no? Que viene de una familia política, Claro, entonces fíjate, la cosa política la tiene ahí en la sangre, se ¿no? ocurra. Claro. Un político que se extraña, ¿no? Ese Uy. tipo de políticos ya no se ven en este país. Es que no hay ni uno como Andrés Townsend, ni uno. ¿Tú te acuerdas que cuando Fujimori le dio cabida a los tecnócratas y se empezó a discutir el hecho de que la política peruana, por lo menos la parlamentaria, haya sido bueno que pasara de un régimen elitista a uno más representativo, que yo creo que debe seguir siendo representativo, pero también creo que se debe elevar la valla estándar para acceder a un cargo público. Es discutible, es cuestionable, puede ser polémico, pero sí creo que hay que tener más requisitos exprofesamente en la ley para poder ser congresista o funcionario de alto nivel. Uh-huh. El periodismo peruano, ¿cómo lo ves? Casi ni lo veo. ¿Cómo Pero haces tú para informarte, por ejemplo? no, sí lo veo, sí lo veo. Sí lo ves. Ya, Sí, no. Ya, ¿qué cosa ves tú? O sea, ¿qué información se mete al cuerpo Renato Cisneros cada mañana para estar más o menos informado? ¿Cuáles son tus herramientas, medios que usualmente consumes?
O sea, el medio que más consumo es Twitter, ¿no? Twitter. Y Twitter me va llevando, digamos, a distintos links, a profundizar ya más por mi cuenta, en otras cosas. De ahí, cosas que veo a Rosa María, ¿no? ¿Ya? En Sin Guión, veo a Marco, y dependiendo de quiénes hayan sido, En ese orden, a veces al revés, ya. sí. Sí, O sea, a no veces tienes, veo a no Marco. tienes, no tienes un orden, una disciplina, digamos, No, no. O sea, lo que sé estructurada. es que los días que tengo que hacer programa, sobre todo, ¿no? Veo a Marco, escucho a Rosa María, leo Sudaca, y como no me gusta tener una mirada de burbuja, y sé que puedo pensar mucho como Rosa María, o como Marco, o como Juan Carlos Tafura, aunque Juan Carlos tiene una mirada que también a veces incorpora, ¿no? Pensamiento de derecha. Dependiendo de quiénes hayan sido los entrevistados en Willax la noche anterior, también veo a veces entrevistas de Willax. O sea, Así. no me hago ascos de, no, esa mierda. O sea, no me gusta cómo hacen el periodismo, pero me interesa escuchar lo que tienen que decir esos protagonistas que a veces nosotros no podemos entrevistar porque no acceden. O sea, ¿cuántas veces hemos llamado a gente del fujimorismo durante la campaña? Horrores, un montón. Y nos choteaban, nos mesían. Y a eso me refería, Pedro, con lo que te decía hace un rato respecto de que la posibilidad del diálogo en un país tan fraccionado y tan polarizado ideológicamente se ha perdido un poco. De hecho, yo agradezco que en este programa tú estés también tratando de conversar con gente que a veces en los medios digitales no tiene cabida, ¿no? Gente de derecha. No, yo no Y a tengo nosotros ningún no, problema en entrevistar, además han ni pasado por nosotros, ¿ah? acá, Ni Pancho nosotros, Tudela, Fernando pero parece que alguna Rospigliosi. gente de derecha sí tiene problemas en conversar con nosotros, no lo sé. Pero sí extraño el diálogo porque lo otro aburre, pues, ¿no? Cuando hablas ya todo el tiempo con gente que piensa como tú, ya aburre un poco. Eh, y veo eso, leo eso, y después, bueno, siempre el editorial del Comercio, La República, Perú 21, y es en Twitter donde si veo algo que me llama la atención, que me jale el ojo, trato de no hacer un consumo, digamos, de un solo lado, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos mi menú informativo en un día cualquiera. Parecido al mío, ¿eh? Parecido al mío. Solamente que yo si no veo nada de televisión. Ya, bueno, de televisión, pero por YouTube, ¿eh? Ojo, claro, por YouTube, reproducciones de YouTube, ¿no? Claro, es en Twitter que es para mí ya el último instrumento en el que, digamos, me saltan cosas que podrían estar efectivamente en Willax, Panorama, no claro. sé, algo, noticias de cualquier canal, Pamela Berti, no sé. Los lunes, ¿no? Cuando me despierto aquí en España, ya los dominicales pasaron, entonces sí trato de ver la entrevista principal o el reportaje principal de Cuarto Poder y Panorama. Sí, eso luego. Por eso te digo que o sea, sí me siento muy informado de lo que pasa en el Perú y trato de no perderle la línea a lo que sucede, aunque al mismo tiempo sigo con mis proyectos literarios y tal, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿estás escribiendo algo o no? Sí, estoy escribiendo una Pregunta novela. cojuda la mía, ¿no? No, pero podría no estar escribiendo. Eh, Estoy escribiendo La pregunta una es, ¿qué novela. cosa estás escribiendo? Es una historia de un peruano, un trujillano, ¿Ya? que por una serie de azares y asuntos rocambolescos termina participando en la Segunda Guerra Mundial, ¿Ya? en unos bombardeos. Entonces, en los últimos 2 años me he metido a ese mundo. Ya meterse a un tema de Segunda Guerra Mundial es una locura, pero Un universo. enfocándome en en los bombardeos a Europa, ¿no? Y, y lo que me interesa de la historia, sobre todo, es el conflicto del migrante, porque este es un peruano que termina yendo a Estados Unidos, se alista en el ejército de Estados Unidos y termina participando en los bombardeos. Ahora, Y, cómo así se disparó esta historia? O sea, ¿en qué momento dijiste, oye, acá me gustaría contar esta historia con esta trama, con este argumento? Yo estaba metido en otro proyecto, estaba escribiendo una novela sobre el año 2000, que es un viejo proyecto mío
que lo vengo amasando hace mucho tiempo. Y de pronto un día Facebook me recuerda a una columna que había escrito en el 2014 en La República sobre esta historia. Y esta historia yo la escuché en una reunión familiar, se la escuché a una tía trujillana, precisamente, y cuando la volví a leer tantos años más tarde dije, oye, acá hay una historia, y hay una historia potente. Porque no te he contado todo, en realidad lo más interesante de la trama me lo estoy reservando, pero tiene que ver con, tiene que ver con migración, y es una historia que quiero escribir viviendo fuera del Perú, ¿no? Cuando te vas fuera de tu país, por mucho que lo hagas voluntariamente, queriendo vivir fuera, odiando un poco el Perú, llega un punto, un día al menos, en el que te preguntas por qué no estás en tu país, ¿no? No es que quieras regresar, sino que a ti te educaron para vivir ahí, ¿no? Para que todo tu poco o mucho talento, si es que echa frutos, esté al servicio de ese país, ¿no? Mi viejo, además, imagínate, ¿no? Siendo argentino, era también peruano y era institucionalista y patriota y Autosenderos. por sobre todas las cosas. Claro, entonces, ¿por qué me fui de mi país? ¿Por qué no quiero volver? Son preguntas que en la literatura adquieren una dimensión bien honda, ¿no? Entonces, la historia de este personaje me permite a mí también intentar responder esas preguntas. Y hoy creo que la migración es el tema, ¿no? Ese ha sido el gatillo. Sí, ese fue el gatillo. Dije, además no quiero escribir ya sobre mi familia. Mi familia tampoco quiere que escriba sobre ellos. Así que... La distancia que nos separa, Renato, es un librazo. Es un librazo. No, en todo sentido de la palabra. La historia, el estilo narrativo hipnótico que tiene, esta cosa como las matrioscas, las muñecas rusas, ¿no? Ya, sí. Que vas abriendo una... Sí, tiene esa virtud y que te va enganchando y es casi imposible soltarlo y dejar de leerlo. Es un libro, digamos, que te ha puesto a ti mismo una valla bastante alta, ¿no? ¿Tú has pensado en eso o no? ¿Cómo superarme a mí mismo? Digamos, yo siento que ese libro lo escribí y a veces pienso cómo fue posible que lo escribiera, ¿no? Cuando pienso en lo mucho que me tardé, en la mucha investigación que hice, pienso, ojalá tenga los arrestos, la energía y la dedicación para escribir una novela como esa, no en el sentido de la relación familiar, sino de comprometerme tanto con un proyecto, ¿no? Creo que el proyecto en el que estoy ahora tiene eso, pero sí, es una novela que ha tenido una serie que he tenido mucha suerte, ¿eh? O sea, ha llegado a lectores que para mí que jamás imaginé que podían leer ese libro. Ha sido traducida, me he llevado a un montón de lugares. Es una ironía, ¿no? Porque uno se supone que escribe esos libros para liberarse del padre, pero en el fondo es una novela sobre tu padre, y es tu padre el que te sigue llevando de la mano a recorrer países en nombre de ese libro. Es bien divertido eso. Pero es una novela que yo quiero... El gaucho estuviera vivo, si tu viejo estuviera vivo, ¿sería fujimorista o no? No, mi viejo nunca le perdonó a Fujimori que prostituyera a las Fuerzas Armadas como lo hizo, ¿no? De hecho, él, en el golpe del 92, escribía en ese momento en el Expreso de entonces, ¿no? En Manuel de Ornelas. De Manuel de Ornelas. Yo también escribí ahí. Es más, a tu hijo lo entrevisté ahí varias veces. Claro, tú fuiste a mi casa ahí en Surco alguna o algunas veces. Pero él saluda el golpe en un primer momento y se desmarca muy rápido cuando se da cuenta de qué se trataba todo, ¿no? Que todo era una opereta para finalmente ir captando instituciones como, bueno, no vamos a hacer el listado porque es demasiado largo, pero entre ellas las Fuerzas Armadas. Y no, eso además, mi viejo lo revela, ¿no? Entonces, habían unos generales muy valiosos en esa época, General Robles, el General Arciniega, tantos otros, que denunciaban los atropellos que internamente se intentaban. De hecho, hablando de generales, Jaime Salinas Sedó, cuando es arrestado, claro. Su viejo fue uno de los que
saludó la... se rebeló, digamos, ante esta anuencia y este hostigamiento orquestado por Montesinos y Nicolás Hermosa contra él y los militares insurgentes del año del 13 de noviembre del 92. 92, ¿no? Sí. Lo hicieron además en esa época porque si lo hacían tenía que hacerlo antes de las elecciones al famoso CCD. CCD, exactamente. Congreso Constituyente Democrático. Porque siendo una acción... Ahí se desmarcó tu papá. Que iba en contra, digamos, de la Constitución, o por lo menos de lo que el marco legal se suponía que pretendía, que permitía, era un gesto épico, ¿no? Eran 13 militares intentando decir, no estamos de acuerdo, ¿no? con lo que está ocurriendo. 13 militares además que no eran, pues, no eran los reservistas de Antauro Humala, ¿no? Y no eran 13, eran un poco más, pero Bueno, ya, sí, pero creo que 13 fueron los que al final fueron... Los que fueron encarcelados. No me acuerdo el número exacto, pero claro, estuvieron presos en el Real Felipe, luego en Pueblo Libre, y el rollo de muchos militares rebeldes, donde estaba tu viejo, el general Arciniega, Robles, efectivamente, Carlos Mauricio. Carlos Mauricio, claro. Entre otros, ¿no? Entre otros, no eran muchos, pero era un grupo importante y representativo, fue cuando los mandaron a Castro. Claro, ahí... ¿cómo se llama? En el pasadizo de los delincuentes comunes. En patios que tenían conexión con gente del MRTA por un lado, de Sendero por el otro, ¿no? Eso lo reveló a mi viejo, ahora lo acabo de recordar. Perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Yo estaba con Jaime Salinas Acevedo, es mi primo hermano, entonces terminé implicado en esta cosa durante casi 3 años y medio, que fue el tiempo que estuvieron en prisión hasta que los amnistiaron, ¿no? En el gobierno de Fujimori, porque claro, fue una artimaña para también, de paso, liberar a todos los del grupo Colina. De acuerdo. Habían metido a la cárcel, ¿no? Así es. Pero esas ofensas al uniforme, a mi viejo lo volvían loco, ¿no? La manipulación de la institución, el no respetar las jerarquías, eso lo volvía loco. No, entonces, y usar esta instancia del tribunal militar que tenía un nombre, controlado absolutamente por Hermosa Ríos y por Montesinos y por Fujimori, donde hacían lo que les daba su real gana y maltrataban militares de una manera espantosa. Me acuerdo que mi viejo tuvo unas declaraciones fortísimas contra Hermosa y Montesinos, que salieron en La República, entrevista de Mariela Balbi, y nos ponen una bomba en la casa, un cartucho, ¿no? de dinamita, y pintan en la acera MRTA, ¿no? Y tú sabes, pero yo recuerdo... pero no era el MRTA. No. Salimos al frontis, porque además la noche anterior, eso fue después de lo de Canal 2, en esos días. Y explota tan cerca, todos estábamos durmiendo, y explota tan cerca, porque era en la parte frontal de la casa, que nos vamos todos al cuarto de mi papá a prender la radio, todos ingenuos pensando que habían volado el hipódromo. Y de pronto hay un olor a quemado, pues, que ya se vuelve absolutamente penetrante, y nos damos con la sorpresa de que la bomba había caído en la casa. Mi madre se pone a llorar, en fin, salimos a la calle y estaba la pinta, y recuerdo a mi viejo en pijama. Exactamente dónde detonó. Dentro de la casa, en el jardín. ¿Ya? En el jardín interno. ¿Ya? Y se voló todo el frontis, una buena parte del frontis, y ventanas y la puerta, bueno, en fin. Pero recuerdo a mi viejo viendo la pinta y diciendo, esto es Montesinos. Pero sí, desde el minuto 1. Y después se lo corroboraron, ¿no? Otros amigos y tal. Pero por eso él empezó también una lucha discursiva contra Hermosa, Montesinos, lo enjuiciaron por insulto al superior. Así es. Y él estaba... Perfectamente.
él estaba dispuesto a irse a la cárcel. Yo creo que para él irse a la cárcel era una mezcla de castigo y premio, ¿no? Porque él define con su abogado una estrategia en la casa, me parece estarlo viendo ahora. El abogado le dice, vamos a decir esto, acá no hay insulto al superior. Bla, bla. Y mi padre se levanta en el juicio y dice, yo me declaro inocente, pero si usted considera que soy culpable, por favor, mándeme a la cárcel que tengo mi maleta lista en el carro. Y el abogado se empieza a jalar los pelos porque no entendía qué parte de mi padre no había entendido la defensa que había que hacer. Los militares del 13 de noviembre, igualito, ¿ah? Yo cuando iba a visitarlos a las diferentes prisiones por las que los fueron rotando, ellos estaban orgullosos De estar de- presos. Sí. Claro. Si bien es cierto, no llegaron a materializar el contragolpe, porque lo abortaron en un taller en Surco que gestionaba o gerenciaba Salvador Oye, Carmona. eso se ha contado, así con ese detalle. No, no. Pero O sea, ese es tu libro, ese es tu siguiente libro. bueno, ese libro lo iba a escribir Pedro Planas, que en paz descanse. No ya, jodas, no sabía. sí, porque bueno, Pedro Planas, para quienes no lo conocen, era un periodista, pero más intelectual, un demócrata de pies a cabeza, de mi generación, o probablemente 2 años mayor que yo, que falleció durante el gobierno de Paniagua, porque él ahí por primera vez Sí, claro. entra en la política, y escribía mucho, era hiper prolífico, ¿no? Sobre temas constitucionales, sobre prensa y política, y él se interesó mucho. Es más, cuando apresan a Jaime Salinas Sedó, yo me entero por Pedro Planas, antes de que Mira. sea público, porque nos encontramos en un evento, creo que era de la Comisión Andina de Juristas, que no sé si existe o no existe. Nos encontramos Pedro Planas, Laura Puertas, había alguien más y yo. Qué época, ¿no? Qué Planas bárbaro. llega con la noticia, oye, se acaban de enterar, ¿qué cosa? Ayer había un intento de contragolpe a Fujimori, liderado por Jaime Salinas Sedó. Y yo, ¿tu pariente? Y yo, sí. ¿Pero dónde está? Está en Chorrillos. Planas tenía todo el dato porque Jaime se había contactado con Paco Igartua, director de la revista Oiga. Pero cómo se enteraba uno las cosas en esa época, ¿no? Claro, porque que no había Twitter, no había redes, Claro, no había claro, nada, pero- no había nada. Ahí te enterabas en directo por la persona que tenía la información. Claro. Y además, cosas del Perú, ¿no? Lo agarran, capturan al líder, agarran a Jaime Salinas y lo meten en el local de la DIFE, la Dirección de Fuerzas Especiales que está en Chorrillos, y lo meten o lo encarcelan o lo aíslan en una oficina que tenía un teléfono. Y él, que ya estaba, digamos, dispuesto a, digamos, si lo agarraban, ya tenía su plan B, sacó de su billetera, tenía el teléfono de Paco Igartua y llamó a la revista, y ahí pudo contar, digamos, su versión, porque Ahora, inmediatamente, acto o sea, seguido, nadie escribió unas memorias de eso, ningún general mira, escribió un libro. el propio Jaime escribió un libro, Claro, es una recopilación claro. de artículos, de testimonios, de Ya. posiciones políticas sobre lo que pasó en esa época. Pero como te digo, o sea, quien se iba a encargar de escribir el libro fue Pedro Planas, que incluso yo por ahí tengo una copia del índice, ¿no? Y se quedó en la etapa, digamos, de hacer de acopio de información. Pero Oye, este año se cumplen, ¿cuánto? ¿30 años de eso? No. eso fue, claro, 92. 13 de noviembre del 92, efectivamente. 30 años, qué bárbaro. Qué bestia, qué bestia. Con razón que tengo tantas canas ya. Oye, Renato, Pero, tal conversa nada. para más larga, al final terminé hablando yo. No, pero me ha encantado de verdad conversar contigo sobre todas estas cosas. Pensaba más temprano de qué querrá hablar Pedro. Bueno, más tonta mi pregunta porque sabía que íbamos a hablar No, de tonta, no, porque yo política y tampoco tal. sabía de qué voy a hablar con Renato. Bueno, es mejor así, cuando no se sabe muy bien, pero hay coincidencias y hay cariño, y eso Así es es. bien importante.
Así es. Te respeto mucho, viejo, y te quiero un montón. No, yo a ti, compadre, o sea, Y no tiene nada que ver con que me haya tomado 5 copas. No, además recuerdo con aprecio, con cariño, dos momentos en los cuales tú me hablaste de tu proyecto de libro no tenía nombre todavía, La distancia que nos separa, ¿no? Y todas las preguntas que eran sobre tu viejo, ¿no? Cuando, claro, para mí era un personaje, digamos, político de la época de los importantes, ¿no? O sea, en una época de guerra interna, porque en el Perú, Sí. señoras y señores, hubo una guerra interna, aunque hay gente negacionista que dice, ¿qué guerra? Bueno, debes ser tú el único liberal de derecha que dice guerra interna. Porque hubo una guerra interna. Ya digo, pero Hubo los una liberales de derecha no les gusta decirlo. Entonces no son liberales de derecha, pues son huevos fritos, papas fritas, como diría Paolo Lugas. Papas fritas de derecha. Pero claro, exactamente. Y se estaban viviendo los coletazos de la actividad terrorista, pero había todavía instituciones, ¿no? Y yo, con todas las cosas. Y habían políticos. Y habían políticos. Y habían militares. Y habían militares, digamos, o sea, que inspiraban respeto, que eran consecuentes y eran constitucionalistas y demócratas. Por eso, miren, en el fondo, yo soy enemigo de esta frase de por algo pasan las cosas, porque me parece que tiene un buenismo, a veces un poco tonto, pero cuando mi viejo no entró al Congreso del 95, Sí, y murió poco después, claro, en ese momento fue una derrota incluso familiar, porque todos habíamos intentado hacer campaña con lo poco que teníamos, pero a la larga, viejo, menos mal, porque el Congreso, yo siento que deglute las dignidades, ¿no? Sí, a veces saca lo peor de uno, ¿no? Sí. Hemos sí. visto más de un caso. Pero bueno, te agradezco un montón por... No, te agradezco a ti, Renato, por la esta conversa. larga conversa. Y espero volver a esa casa. Ya te veo inquieto por el partido, Yo soy cero futbolero, ¿no? No te creo, ¿en serio? Cero. O sea, si el Perú llega al Mundial, ya... Ahí sí, ahí te subes al carro. Esos partidos los veo. ¿No? Esos partidos sí los veo. Pero si no... Pero ese es muy fácil, pues, Pedro. Uno tiene que acompañar toda la campaña, sufrir las derrotas con Ecuador, Colombia. Ahora me dicen pecho frío, me van a gritar pecho frío, tibio. Cojudigno. Ahora sí pareces un liberal de derecha, que se sube al carro cuando llegamos al Mundial. Bueno, a ver, tu vaticinio, esto va a salir el sábado. Tu vaticinio. Uy, voy a quedar pésimo. Mira, los partidos en Montevideo por eliminatorias, y aquí ya sí soy medio cabulero, siempre han tenido muchos goles, o por lo menos 2 por cada lado. ¿Ya? Yo creo que puede ser un 2-2. O sea, una disputa por penales. No, un 2-2 en el tiempo reglamentario y tal. Ya, pero 2-2. si terminan 2-2 y este es una No, pero no, es que no es una final, es la penúltima fecha de las eliminatorias y ahí nos toca jugar con Paraguay el martes. ¿Y por qué hay gente que dice que este partido es decisivo? Porque Claro, si hoy si pierde sale. Porque si hoy ganamos, no, si perdemos, no necesariamente estamos fuera del Mundial, podemos alcanzar... Matemáticamente hablando. Pero si ganamos, podemos incluso clasificar esta misma noche si es que otras combinaciones de resultados se dan, porque todos los partidos de esta fecha se juegan al mismo tiempo. Todo es, pero bueno, ¿no? Como dirían los comentaristas deportivos, matemáticamente hablando. Exactamente, con la calculadora en la mano. Yo pensé que era un partido así de vida o muerte. Bueno, lo es en la medida en que es muy difícil y es mejor ahora empatar o ganar, ¿no? Por supuesto. Ahora, te has puesto la camisa equivocada. La celeste. Te has puesto celeste. O sea, mira, yo que no soy futbolero. Bueno, tengo 20 minutos, no, tengo 1 hora todavía para cambiar. No, esto sale sábado, además. O sea, que si gana Uruguay, la chuntaste. Bueno, espero volver a tu casa en Mala. Bueno, está abierta la invitación. Recuerdo que tenías un Jack Russell. No, nunca he tenido un Jack Russell. Pero había un perro ahí el día que fui. Había perros hay acá siempre. Pero Jack Russell, o sea, perros chiquitos no hay. Perros grandes
Siempre. Ya, bueno, o alguien llevó uno, no sé. Y habían, por supuesto, Eso es posible, eso es posible. un par de caballos preciosos que ya me imagino que ya no son un par, sino bastantes más. Ya deben haber sido sacrificados. Por edad, pues, o sea, lamentablemente, los caballos llegados a cierta edad tienes que sacrificarlos, ¿no? Pero lo que me interesa es que me cuentes en su momento la experiencia de vivir fuera de Lima. O sea, en Lima, pero alejado, que debe ser una cosa bien gratificante. Sí, sí. Bueno, ya conversaremos más adelante y yo también quiero hacer este programa contigo y con José. Josefina, sí. Y Bueno, si pasas por Madrid, ¿Ah? y si pasas por Madrid, avísame. Sí, eso lo veo más difícil. Tú sabes que en toda la pandemia he viajado una sola vez, hace 2, 3 semanas, a Vichayito, a la casa de un primo, o de un sobrino contemporáneo, y nada más. Bueno, ya llegará el momento. Es que no, yo la pandemia al principio me la tomé en serio, sobre todo el primer año. Ya. O sea, Y no era para menos, ¿ah? Es una cosa no era totalmente. para menos. Yo hasta el día de hoy no sé cómo, bueno, sí sé cómo, digamos, pero no he tenido COVID. ¿A ti Me te ha dado? alegro. A mí me dio, sí. ¿Una vez o Sí, más? me dio una vez, pero felizmente ya me agarró con las 2 vacunas. De hecho, me contagié el mismo día en que me puse la segunda vacuna. ¿Y cómo así? ¿Tienes registrado el...? Sí, totalmente. Allá. Es que me pusieron la segunda vacuna y ya psicológicamente me sentía inmunizado. Te Me salió, fui a jugar te salió el peruano, fútbol. te salió el peruano. Me fui a jugar fútbol. Bien ahí, bien ahí. Fuimos al Fulbazo y salud, y ahí me contagié. Ya. Psicología peruano, carajo. A veces estoy lejos del Perú, pero sigo encarnando No, sí, eres más peruano los valores. Eres más peruano que cualquiera. Bueno, Renato, oye, abrazote a la distancia, gustazo conversar contigo y nada, hasta la siguiente. Eso, Pedro. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, que tengan un lindo día. ¡Chao!